Bienvenidos, bendito pueblo de Dios, a las riquezas y a las misericordias, al camino, a la luz de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos a todos mis hermanos en Cristo Jesús, a todo suscriptor, a todo seguidor, a todos los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille y los traiga de regreso y no se pierdan, a todos los que estén predestinados y ordenados para encontrar estas enseñanzas o cualquier otra enseñanza puestos por Dios y no por el hombre. Bienvenidos a todos los que vienen con hambre, con sed de justicia, con temor, con credulidad. Bienvenidos, bendito hermano y bendita hermana. Yo me pongo a los pies de Dios, a los pies de Cristo. Antes de empezar esta bendita enseñanza, le hago de su conocimiento para que usted sepa que se debe de hacer así como enseñanza, para la gloria de Dios, que antes de abrir su bendita boca, antes de incursionar en esta bendita palabra, le he pedido a Dios ser un instrumento, le he pedido a Dios que me permita hablar con denuedo su bendita palabra. Le he pedido también a Dios, bendito hermano y bendita hermana, por cada uno de ustedes, para que Dios pueda tocar corazones y puedan discernir la verdad y podamos hacer frutos dignos de arrepentimiento y aprovechemos en estos últimos tiempos proféticos bien los tiempos para atesorar donde no hay ladrón y polilla. Son los deseos de Dios por este medio, su siervo. Así, bendito hermano y bendita hermana, pues continuemos con la enseñanza número 87. Yo he pedido ya a Dios, bendito hermano y bendita hermana, por todos los suscriptores, por todos en México y en todo lugar donde Dios permita que llegue esta bendita palabra. Así que continuamos con la enseñanza número 87 del libro del Éxodo, capítulo 35, versículo 6. Vuelvo a repetir, Éxodo, capítulo 35, versículo 6. Bendito hermano y bendita hermana, ayer nos quedamos en estos mandamientos de las ofrendas. Profundizamos lo que es una ofrenda voluntariamente y escoger ofrenda entre el pueblo de Israel. Ayer ya profundicé eso, bendito hermano, ofrenda de oro, de plata, de bronce, que ya vimos lo que significa proféticamente, y seguimos con el versículo 6. También ofrenda, oro, plata, bronce, azul, púrpura, azul y púrpura. Recuerde, bendito hermano, que gracias a Dios ya vimos como una sombra de lo que iba a venir, la vestimenta de los sacerdotes, del manto, de los sumos sacerdotes y también de los sacerdotes. El manto, la túnica, recordemos que ya vimos los colores que significan: el azul, el púrpura, lo de arriba, lo celestial. Y es hoy, bendito hermano y bendita hermana, ya no físicamente, como en el Antiguo Testamento. Recordemos que ya vimos que Dios levantó artesanos para hacer el tabernáculo, gente sabia, gente que tenía la habilidad en aquel entonces puesta por Dios para hacer todas estas cosas, ya profetizando Dios como una sombra de lo que iba a venir, que los que hemos terminado el día de hoy en este nuevo pacto, la forma, un discipulado, y Dios nos ha dado un don, nos ha dado la sabiduría para poderle ofrecer oro, plata, bronce, y también para ofrecerle vestimenta color azul y color púrpura, que la vestimenta es la llenura del Espíritu Santo. Es cuando alguien terminó el discipulado mediante el amor de Dios y dando nuestras vidas todos los días a través de años, para que podamos ofrecer un sacrificio vivo y pueda tener el segundo bautizo por imposición de manos, que es precisamente la vestimenta, la llenura del Espíritu Santo, el sacerdocio, porque todos somos llamados para el sacerdocio, todos somos llamados
para tener un ministerio, pero aquí estamos viendo como una profecía, como una sombra, que el que lo tiene que ofrecer somos nosotros. Primeramente Cristo Jesús vino y ofreció. Así Jesús dijo: yo soy el camino, ejemplo les he dado, para así como yo hice, ustedes hagan. Ahora, azul púrpura, carmesí, que son los colores que tenía la vestimenta, lino fino, pelo de cabras. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que vimos nosotros también el tabernáculo cuando se mandó a erigir conforme al modelo que se le indicó a Moisés, al modelo que está en el cielo. Recuerde que son el pelo de cabras o las pieles de cabras. Acuérdese que los animales son simbólicos y que la cabra representa un animal hiperactivo, un animal que no se compara con una oveja, un animalito representando a los que estábamos en el mundo, a los que estábamos bajo el gobierno del adversario, del opositor, de Satanás, que estábamos sin pastor. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que simbólicamente a Satanás se le presenta como una cabra. Pero no porque una cabra sea diabólica o sea satánica, sino que Dios pone figuras para poder comprender lo que Dios nos quiere enseñar. Ya le dije que una cabra está en los montes, vive en los peñascos, no tiene acceso a mucha agua, son violentos, no se les puede domar. Las cabras del monte, los cabritos del monte, los que pelean, no se les puede domar, son animales que no. Entonces, de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, pues se representa bíblicamente que nosotros, cuando hemos ido a llevar el evangelio, vamos por cabritos, y en el bautizo estamos sacrificando al cabrito, y las pieles es la carne, ofrecerle la carne a Dios. Porque aquí nosotros, cuando vamos, o cuando yo era cabrito, por medio del bautizo se me convirtió en ovejita, ya no ando en la carne. Entonces ahí está simbólicamente, bendito hermano y bendita hermana, todo lo que Dios nos está enseñando simbólicamente, ¿verdad? Pelo de cabras, pieles de carneros, que es lo mismo, pieles de carneros teñidas de rojo, que se trabajaban para teñirlas de rojo, que el rojo representa una consagración, representa el vino, representa la sangre. Pieles de tejones, que también estudiamos los tejones, el por qué Dios pone de ejemplo estos animales. Los tejones son animalitos que hacen hoyos, que viven debajo de la tierra. De igual manera, recordemos que nosotros éramos de abajo, estábamos en oscuridad, éramos estábamos en los abismos. Entonces, todos estos simbolismos, al que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Tejones, pieles de tejones, madera de acacia, que también vimos la madera de acacia, lo que significa el sembrador, el Edén. Nosotros sembramos con el Evangelio. Uno es el que siembra, el apóstol, otro es el que riega, la iglesia. Pero el crecimiento lo da Dios, y una vez que un árbol llega a tener un crecimiento, se ocupa para construir el tabernáculo de reunión, como ya lo vimos, a los que tuvieron el privilegio de verlo en enseñanzas anteriores. Y los que no, bendito hermano y bendita hermana, pues mire, ahí está todo Éxodo. Yo les recomiendo que los que van encontrando por primera vez estas enseñanzas y tenga el espíritu y tenga hambre y sed de justicia, empiece desde Éxodo 1 para poder concordar y pueda entender lo que Dios nos está permitiendo enseñar a los que ya van adelantados, a los que han dado un seguimiento. Entonces, el tabernáculo que mandó a hacer Dios con tablas derechas, unidas con argollas, que ya lo vimos, que todo tiene simbolismo, bañadas de oro, todos los simbolismos los vimos, bendito hermano, que representa, vuelvo a repetir,
a los que hemos tenido un crecimiento, a los que tenemos una vida recta, a los que somos derechos, a los que hemos alcanzado una estatura, porque unidos, los que hemos alcanzado un tamaño espiritual, somos hoy el templo de Dios, donde Dios habita, en un lugar de reunión, no hechos por manos humanas, sino en un conjunto de ministros que somos miembros los unos a los otros y que Dios puede habitar. Eso representan las pieles de tejones, eso representan las pieles de carnero, eso representan las tablas, todo eso representa. Dice, también me ofrecerás como ofrenda, porque estamos viendo qué se le debe de ofrecer a Dios, para qué es lo que tenemos que trabajar, qué es lo que le tenemos que ofrecer a Dios, para qué nos compró. Le tenemos que ofrecer aceite para el alumbrado. Ahora, ¿cómo le puedo ofrecer yo si el aceite viene de Dios? Si el Espíritu Santo viene de Dios, ¿cómo le puedo ofrecer aceite para el alumbrado como ofrenda? Muy bien. La persona o el hermano o la hermana que Dios llamó y que nos encargó a nosotros para apacentarlos, nosotros debemos de cuidar el aceite que Dios le dio, exhortándolo, amonestándolo, redarguyéndolo, corrigiéndolo, cuidando a que no se salga del redil, no obligándolo, no, sino con amor y con paciencia. Pero con paciencia, porque a veces me han hablado de que tenga yo paciencia. Mira, hermano, la paciencia es un fruto que viene de Dios, no proviene de mí. Y así dicen Tesalonicenses, que nosotros tengamos paciencia. Pero ¿cuál es la paciencia verdadera? La paciencia, bendito hermano y bendita hermana, es sentarme con un recién nacido, ¿sí? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 6 de la mañana, 7 de la mañana, todo el día, a que tenga un crecimiento espiritual y a enseñarle. Pero yo no puedo tener paciencia con alguien que no quiere el camino. Cristo Jesús y Dios no pueden tener paciencia con los impíos, con los cínicos. Pues ¿cómo voy a tener yo paciencia con alguien que no se deja amar, hermano? Entonces, la paciencia, hermano, a mí muchas veces me han dicho, sé paciente, y los que me dicen ni siquiera tienen ese fruto de dar sus vidas día con día a los hermanos, de estar en la cruz, de estar enseñando. Yo, gracias a Dios, bendito hermano y bendita hermana, aquí hay hermanos y hermanas que ya tienen 8, 9 años, 7 años, aquí 5 años, ¿sí? Y ya tienen un crecimiento, pero tuve que tener paciencia de exhortarlos, que si caían y lloraban y se arrepentían, volverles a recordar la palabra, volverles a instruir, y esa es la paciencia. Y eso es lo que le tenemos que ofrecer a Dios, porque la paciencia y el dar nuestras vidas nos conlleva a ofrecerle oro, a ofrecerle plata, a ofrecerle bronce, a ofrecerle azul, a ofrecerle púrpura, a ofrecerle aceite, a ofrecerle carmesí, a ofrecerle todas estas cosas a Dios. Dice, aceite para el alumbrado. Ya le dije cómo puedo ofrecer el aceite. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, conforme uno va exhortando, conforme uno va enseñando la palabra de Dios, va recibiendo llenura. Esa persona, llenura de parte de Dios, por la obediencia, por el amor que damos y ponemos nuestras vidas, va llenándose de aceite, va creciendo espiritualmente. Y recordemos que los insensatos se les acaba la luz. Vuelvo a repetir, para ofrecer aceite para el alumbrado, debo de estar despertando, amonestando, amando, para que no pequen. Debo de ofrecer también especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Especias e incienso. Que el aceite que tienen adentro sea
para gloria de Dios, sea para que toda obra sea fruto de Dios y llegue como olor grato a Dios. Porque la presencia de Dios, que es el aceite, da un fruto. Y el fruto es dar mi vida para amar. Dar mi vida para amar a Dios y para amar al prójimo. Da un fruto. Para eso Dios nos trajo su presencia por medio de Cristo Jesús. No para jactarme de decir que soy cristiano, que estoy ungido. No, para eso no nos dio su presencia. Nos dio su presencia para que Dios trabajase por medio de un instrumento santo, con un instrumento en la cruz, un instrumento crédulo, un instrumento que lo dejó todo y que está consagrado a Dios, para que Dios pueda trabajar por medio de ese instrumento, y esas obras, por haber puesto mi cuerpo en sacrificio vivo, lleguen como aroma fragante hasta Dios, con especias y con incienso, porque dice la bendita palabra que las buenas obras de los santos llegan como olor fragante. Y para eso, vuelvo a repetir, estamos viendo lo que tenemos que ofrecer nosotros, la iglesia, como una sombra profética, lo que hoy significa, porque estamos en la verdad. Porque esto que Dios me está permitiendo enseñar, bendito hermano y bendita hermana, dígame en qué congregación se encuentra el día de hoy, donde puedan estar ofreciéndole a Dios estas ofrendas santas, sin pecado, en la cruz, sin tacha, íntegros, consagrados, limpios. Porque eso es nuestro ministerio. Eso es para lo que Dios me discipuló y me dio el sacerdocio. Para esto, para ofrecerle ofrendas. Y las ofrendas no es como yo quiera, no es con pecado, no es como hoy. No, las ofrendas deben de ser conforme aquí está. Bendito hermano. Y para ofrecerle una ofrenda con aceite, pues recuerda que el aceite representa a Dios y el pecado paga un salario y es la muerte. Es la insensatez, es quedarse sin aceite. Entonces, yo para poder presentar una ofrenda a Dios es con su bendita presencia para podérsela ofrecer. Dice, y para el incienso aromático, también ofrecerás piedras de onís y piedras de engaste para el éfod y para el pectoral. Que hemos hablado de las piedras, ¿verdad?, de ónices, las piedras de engaste para el éfod, que ya le había yo dicho cuál era el éfod engastadas, que era parte de la vestimenta del sacerdocio, que se ponía aquí y que llevaba 12 piedras preciosas, ¿sí? 4 por hileras, que eran esmeralda, cornalina, onís, jaspe, zafiros, esmeraldas, y eran puras piedras preciosas. Y hablando de las piedras, bendito hermano y bendita hermana, en el engastadas era añadidas al pectoral, que era de oro, que ya vemos que el oro representa pureza, y que de igual manera las piedras para el pectoral, simbólicamente, lo que Dios utiliza, porque ya se lo había dicho, pero cada que yo llego a un versículo debo de resumir nuevamente. La piedra simbólicamente simboliza un fundamento precioso que Dios pone para edificar sobre ese fundamento. Porque yo le ponía el ejemplo que si yo, aquí en México, por ejemplo, la Ciudad de México está en un valle que fue un lago en tiempos antiguos, y que ese lago ya no existe, pero se construyó la Ciudad de México y tiende a un hundimiento porque no está en piedra. Por eso cuando hay algún terremoto, muchas casas se caen. Ahora bien, si yo edifico mi casa en un cerro, donde los cerros son de pura piedra, pues viene un terremoto y si está bien cimentada la casa, es muy difícil que se caiga. Así, las piedras representan el sacerdocio, representan a los que trabajamos, representan a los que, primeramente, Cristo Jesús. Porque la bendita palabra nos enseña que la piedra rechazada por los arquitectos ha venido a ser piedra del ángulo a los que creemos y piedra de tropiezo a los que han sido rechazados. De hecho, yo le recordaba una cita
y se la vuelvo a recordar nuevamente. Jesús, alguna ocasión daba una enseñanza muy hermosa donde dijo, y todo el que viene a mí y tiene acceso a escuchar mi voz, y viene a mí a escuchar mis enseñanzas, y hace todo lo que yo le diga, le compararé como a un hombre prudente que edificó su casa en la roca. ¿Cuál es la roca? Cristo, sus enseñanzas. Vinieron las lluvias, vinieron los vientos, vinieron los ríos y pegaron con ímpetu contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Las lluvias son las pruebas que Dios permite, los vientos son los demonios, los ríos son la corriente de este mundo, hermano. Dice, pero le compararé como un hombre insensato. Aquel que viene, escucha mis palabras y no las pone en práctica, entonces le compararé como un hombre que edificó su casa en la arena, en su sabiduría, no en la roca. Descendió la lluvia, vinieron los vientos, vinieron los ríos y pegaron con ímpetu y fue grande su ruina de destrucción. Entonces, bendito hermano, la piedra principal es Cristo, y también en el Evangelio de Pedro, en las epístolas de Pedro, dice la bendita palabra que nosotros, cuando nos han amado, cuando hemos tenido el privilegio por haber creído de estar en manos de Dios por medio de hermanos que me puedan amar, que tengan un ministerio, me van dando una forma hasta hacerme piedra preciosa, porque en Pedro dice que nosotros somos piedras escogidas. Y una piedra preciosa destella, alumbra. Yo quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que una piedra como la que está ahí atrás, que está alumbrando, esa que está allí, ¿sí? La tengo precisamente para recordar que nosotros en todo momento debemos de estar alumbrando. Un brillante, un zafiro, una esmeralda, a la luz del sol, ¿lo hace usted así en un anillo? ¿O lo hace usted así en un reloj? Y brillan y destellan como arcoíris, sacan colores azul, púrpura, como el arcoíris, colores claros. Entonces, la piedra tiene dos representaciones. Representación, primeramente, de que Cristo Jesús es el fundamento, y a nosotros, cuando se nos ofreció como ofrenda y nos ofrecimos como ofrenda a Dios como piedras preciosas, es para trabajar, es para llevar cargas, es para la obra, es para alumbrar, es para que nuestra luz alumbre también. Ahora, así el sacerdote debe de ser una piedra preciosa, debe de ser oro, debe de ser bronce, debe de ser plata, debe de estar vestido con azul, con púrpura, con carmesí, debe de estar muerto a la carne, las pieles, ¿sí? Y piedras de ónices y piedras de engaste para el éfod, para el pectoral. Entonces, todo esto conlleva, bendito hermano y bendita hermana, a lo que debemos ofrecerle a Dios, a los que tienen hambre, a los que vienen a discipularse. Y así, por fe y el poder de Dios, a los que tienen fe, a los que se dejan amar, podemos nosotros trabajar para ofrecerles ofrenda y decirle, Señor, aquí está esta ofrenda, tanto tú que me permitiste trabajar con tu amor, tanto esta persona que voluntariamente se dio. Y así es como tenemos que ofrecerle a Dios, bendito hermano y bendita hermana, el sacerdocio. Recuerdo que alguna ocasión, como testimonio para poder profundizar esto, hace tiempo llegaba un hermano que estaba en una iglesia engañada y se jactaba conmigo y me decía, hermano, vengo feliz, vengo contento. Le digo, ¿por qué, hermano? Porque acabo de salvar a una familia de 12 personas. Digo, perdón, hermano, ¿acabas de salvar? ¿Qué no fue Cristo el que se colgó en la cruz
Y el que dio su sangre y es el Salvador. Ah, bueno, sí, hermano. Bueno, me refiero a que llevé el Evangelio y recibieron a Cristo en su corazón. Ok, hermano. ¿Y por eso vienes gozoso y contento? Ahora, hermano, siéntate por años. Ten paciencia. Da tu vida. Y gózate cuando de esos 12, a ver quién llega a hacer una ofrenda santa y agradable. A ver si le puedes ofrecer ahora a Dios oro, plata, bronce. A ver si tú puedes trabajar y tienes la paciencia para vestirlos de azul, de púrpura, de carmesí. A ver si le puedes ofrecer a ellos como pieles de carnero, de tejón. A ver si los puedes ofrecer como piedras preciosas. Y bendito hermano, recuerde, muchos son los llamados, sí hay gozo, sí hay alegría, porque hemos hablado de las 3 fiestas. Cuando se sembraba, había alegría, porque por la obra, pero había más alegría en la cosecha, ¿sí? Cuando se levantaba el fruto, había más alegría. Entonces, de igual manera, hermano, yo me alegro cuando llevo el Evangelio y una persona, pero ¿sabe qué, hermano? Muchos son los llamados, muchos, pero pocos son los escogidos. O sea, de esos muchos, ahora a ver quién llega. Ahora a ver a quién le puedo ofrecer a Dios como ofrenda, como lo dice aquí. Porque el poderle ofrecer a Dios esto, vuelvo a repetir, hermano, es trabajar. Y no todos en esta obra, en este trabajo, no todos, muchos van a hacer vano el trabajo de Dios y el amor de Dios por medio de un instrumento. Ellos lo van a hacer vano, pero otros lo van a aprovechar. Bueno, dice en el versículo 10, dice, todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. Ahora, muy importante, bendito hermano y bendita hermana, todo esto que ha mandado para ofrecerle a Dios estas ofrendas, para poder nosotros tener el don de poder edificar tabernáculo, claro que primeramente Cristo Jesús vino a ser una iglesia no de manos, sino que es la iglesia, pero a nosotros también nos ha encomendado esta obra. Quiero decirle que nadie puede hacer esta obra si no es sabio, y sabio de corazón. Y de igual manera hay un precio para ser sabio. Y el ser sabio es poder tener el entendimiento, el discernimiento de esta bendita palabra de Dios. Como dice también en Hebreos. Dice así: la madurez espiritual, el crecimiento espiritual, el poder ser o llegar a ser un anciano espiritual es, así lo dice en Hebreos, es discernir entre el bien y el mal. Eso es el ser sabio. El poder discernir la mesa del diablo, que es del diablo, y lo que es de Dios. Y tener la palabra. Pero hay un precio. Y empecemos a ver cuál es el precio para ser sabio. En Proverbios 1:7 nos dice la bendita palabra que el principio de la sabiduría, para poder ser sabio, para poder tener el principio de entender la palabra de Dios, los primeros rudimientos, para poder entender los evangelios de San Mateo, de Marcos, de Lucas y de San Juan, que es la leche espiritual, para poder entender se necesita temer a Dios, porque así lo dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, el temor a Dios. Ahora, ¿qué es el temor a Dios? ¿Qué es el temor a Dios? Mire, yo no le temo a Dios, Dios es amor. Dios tiene un fruto que es el amor, bondad. Tiene un fruto maravilloso. Pero como siervo suyo o como discípulo suyo, cuando yo empecé la palabra, Él me dijo, vengo a hacer un pacto contigo. Te perdono, pero no peques más. Porque el pecado paga un salario y es la muerte. Y si tú pecas, me salgo de ti. Y si me salgo de ti, no vas a tener entendimiento de esta palabra.
Porque para poder entender esta palabra, que es espiritual y que no es terrenal, hay un precio. Que yo esté dentro de ti. Porque yo soy el que escudriño. Yo soy el que conozco los corazones. Yo soy el que dentro de ti te da entendimiento. Por eso el primer pueblo, en el primer pacto, que no vino el Espíritu Santo, no pudieron entender este lenguaje espiritual. No lo pudieron entender. Tanto que Dios le dijo, ¿verdad?, a Daniel, ciérrese ella porque esto no es para ustedes, es para otros tiempos. A ustedes no se les va a dar la revelación. Entonces, en Corintios dice, bendito hermano y bendita hermana, que el Espíritu es el que nos enseña, que el Espíritu es el que nos da entendimiento de estas cosas. Ahora, la sabiduría yo la voy a adquirir mediante la Biblia, que es una palabra viva, y mediante el entendimiento, para poder entender. Entonces, si yo tengo temor, no voy a pecar. Porque el temor es lo que no tuvo Adán y Eva en el Edén. Porque cuando Dios le dijo a Adán y a Eva que el día que comieran del árbol de la ciencia del bien y el mal iban a morir, ellos no tuvieron temor. Pecaron y dijeron, como la mayoría de los falsos cristianos, ¡ay! Dios vino por pecadores, Él es amor, yo no concibo un Dios tan malo, no creo, voy a darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba y comen de la mesa del diablo, ¿verdad? Los engañan y ya están muertos, ya no tienen a Dios. Entonces, bendito hermano, para poder ser sabio, como discípulo, desde que soy discípulo, necesito haber creído que el pecado paga un salario y es la muerte. Necesito haber creído que el Espíritu y la presencia de Dios me van a enseñar y me van a dar entendimiento. Entonces, para poder llegar a ser sabio de corazón, se necesita guardarme en este camino hasta alcanzar la estatura del varón perfecto y terminar mi discipulado y llegar a la cruz. Y como dice la bendita palabra en el Nuevo Testamento, que un buen escriba o un buen sabio saca los tesoros antiguos de su corazón y los tesoros nuevos de su corazón. ¿Qué significa? Que una persona puesta por Dios en un ministerio para su obra tiene el Antiguo Testamento en su corazón escrito, no con tinta, sino con el Espíritu Santo, y el Nuevo Testamento para poderlo concordar, para poderlo armonizar, para poderlo enseñar. El entendimiento. Pero ya le dije, bendito hermano, hay un precio. El precio es la cruz. El precio es no pecar. El precio es consagrar mi vida. El precio es temer. Ahora, ya. Alcancé la estatura del varón perfecto por la gracia de Dios. Alcancé el tamaño espiritual. Soy sabio de corazón y puedo trabajar o me puede utilizar Dios para ofrecerle estas ofrendas. Para ofrecerle lo que me dijo. Por eso dice, todo sabio de corazón de entre ustedes vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. Porque ya le dije, ¿verdad?, en este pacto, ¿qué es lo que Dios nos ha mandado? Dios nos ha mandado trabajar para edificar el templo, que es la iglesia, para ir y hacer sacerdotes. Dice, y aquí otra vez lo vamos a repetir, lo que ya habíamos visto unas 10 enseñanzas atrás más o menos, ¿verdad? El tabernáculo. Ya hablamos sobre el tabernáculo, bendito hermano, de reunión. Esa tienda tan grande que había como una tienda con pieles, que ya lo vimos, con cortinas, con una división por afuera, con una fuente de bronce, con 2 atrios. Y ya vimos que simbólicamente el tabernáculo es construir el día de hoy una iglesia unida para que Dios habite y podamos darle culto. El tabernáculo, porque a nosotros se nos llama tabernáculos, tiendas de campaña, ¿verdad? Donde Dios tiene que habitar. Lo que tenemos que ofrecerle, el tabernáculo, su tienda, es lo mismo, ¿va? Tabernáculo y tienda es lo mismo, tienda de habitación. Su cubierta, la cubierta que llevaba también, tanto en el techo, como en los lados, como para dividir todo lo que era su cubierta, que ya lo profundicé yo cuando vimos eso,
todo lo que significa, que son la diversidad de dones que hoy Dios nos ha dado: apóstol, maestro, profeta, evangelista, diácono, diaconisa, profeta, profetisa, todos los dones que Dios nos ha dado ministeriales, para estar unidos y para hacer un tabernáculo, para hacer el tabernáculo de reunión. Sus corchetes, que recordemos que los corchetes unían las tablas, unían las cortinas, unían todo para hacer uno solo. Y también dimos enseñanzas sobre eso, ¿verdad, hermano? Porque los corchetes en sus tablas o en las cortinas es la presencia de Dios que nos viene a unir y nos viene a hacer un solo cuerpo, un solo tabernáculo. Podemos ser, anteriormente, para llevar a cabo una congregación, una reunión, estaba el pastor, estaba el evangelista, estaba el profeta, estaba el diácono, estaba la diaconisa, la profetisa, ¿sí? Habían 8 o 9 trabajando en la obra de Dios. Y el apóstol que iba de lugar en lugar. Pero estos que se quedaban a una obra en algún lugar donde el apóstol había dejado semilla, se quedaban para regarla, para cuidarla. Se quedaban unidos trabajando en una obra. Y esa unión de hacernos el cuerpo de Cristo y de poner nuestros dones en provecho común y de necesitarnos los unos a los otros, únicamente es posible con la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios nos da ese fruto de amarnos, nos da ese fruto de necesitarnos y de estar juntos. Porque recuerde que los corchetes unían las tablas, unían las cortinas. Pero para poder hacer esta obra, recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que se necesita un sabio de corazón. Se necesita alguien que esté vestido de color púrpura, alguien que esté vestido de carmesí, alguien que sea oro, que sea plata, que sea bronce. ¿Sí? Dice, fíjese bien, su tienda, su cubierta, sus corchetes, sus tablas. Las tablas ya vimos que eran derechas, que eran tablas para hacer parte del tabernáculo. Sus barras, las barras que eran para cargar la caja de acacia, la caja del testimonio, las mesas de las propiciaciones. Sus columnas, que ya vimos también columnas, es lo mismo que piedra. Una columna es lo que sostiene o lo que sostenía el tabernáculo. De igual manera la iglesia, hoy somos los que sostenemos a los que Dios nos ha puesto su tabernáculo y sus basas, que ya lo vimos todo. El arca de acacia, el arca del testimonio, donde estaba en el lugar santísimo, bañada de oro con los 2 querubines, con la tapa de propiciación, con la tapa que tapaba el arca. Sus varas, que eran para cargarlas, que ya vimos también, bendito hermano, y profundizamos lo que significan las varas, que en el primer pacto no éramos dignos de tocar a Dios, no éramos dignos, y que en el primer pacto, pues las varas representaban que tenían que cargar el arca sin tocarla. Y el propiciatorio, que era la tapa de la urna, donde estaban los 2 querubines. El velo de la tienda, que era la cortina, que ya también que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Ahora, todas estas cosas, bendito hermano y bendita hermana, debemos ofrecer a Dios. La congregación verdadera, y yo ya le dije todos los simbolismos que tiene todo esto, las maderas derechas, el arca de acacia, todos los simbolismos los profundizamos en enseñanzas pasadas cuando Dios me permitió enseñarlas. La mesa de los panes y sus varas. Y todos los utensilios, platos, vasos de oro y de plata, y el pan de la propiciación para la mesa. Que ya vimos, bendito hermano, que los utensilios también representan el día de hoy a los siervos que damos un servicio en la mesa, y los utensilios eran de oro y de plata, porque los utensilios
que hoy en una verdadera congregación servimos a los que vienen con hambre, a los que vienen con sed de justicia, debemos de ser oro y plata, o sea, puros. Y el pan de la propiciación, recuerde que también, bendito hermano y bendita hermana, se tenía que cambiar el pan y lo tenían que tener fresco. De igual manera, hay iglesias que siempre están predicando lo mismo, que el diezmo, que las ofrendas, y que Dios te va a bendecir, y su pan es duro y viejo. Porque el pan fresco es estar dando enseñanza tras enseñanza, libro tras libro, epístola tras epístola, enseñanza tras enseñanza, y siempre debemos, en una verdadera iglesia, siempre debe haber pan para el que viene con hambre. Siempre debemos de tener la canasta llena los que vamos a servir. Dice, también los sabios de corazón harán el candelero del alumbrado y sus utensilios. Ya también hablamos del candelero, bendito hermano, del alumbrado. Yo ya le había dicho anteriormente, ¿verdad?, que el candelabro era más o menos así, ¿verdad?, una base con una parte abajo para poderla poner de pie, y llevaba 3 U's como herraduras de caballo, aquí como soldadas, añadidas aquí, ¿verdad? Aquí había un depósito, y en cada una de las esquinas de cada herradura, en cada esquinita, había una hornita, un depósito, donde se vaciaba el aceite, y el aceite era flamable, y para que en todo momento el sacerdote tuviera cuidado de que ese candelero tuviera aceite en todo momento, parado de pie, ¿verdad? De pie, que tuviera aceite en todo momento para alumbrar. Y recordemos que la base del medio, la más grande, la que sostiene a las herraduras, es Cristo Jesús, que nos trajo la luz, y que también había un depósito aquí, y que nosotros, que nos vino a unir a su vida, nos vino a unir a su raíz, y que fuimos injertados. El mandamiento es tener que el sacerdote esté velando por mi vida para que yo no peque, y para que en todo momento el aceite esté ardiendo y sea luz. Recordemos también que 6 luces habían a los lados, y la séptima, Cristo Jesús. Que nosotros éramos 6, pero con Cristo Jesús somos 7 el día de hoy. Entonces, ya vimos el día de hoy, bendito hermano y bendita hermana, que nosotros tenemos que trabajar para ofrecerle a Dios esto, y que dentro de la congregación haya obra para que no se apague, para que haya alumbrado en el candelero. Ahora, el candelero del alumbrado y sus utensilios, llevaban manzanas, llevaban algunos utensilios. Sus lámparas, parte de los utensilios. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Y el aceite para el alumbrado, que el aceite del alumbrado es la exhortación, la amonestación, para que yo como sacerdote esté cuidando a un hermano que en el bautizo recibió el aceite, que es el Espíritu Santo, y recibió a Cristo Jesús, que es la luz. Yo tengo que estarlo cuidando para que no practique el pecado. Tengo que estarlo exhortando, amonestando, redarguyendo y alimentando, para que no se le apague su luz, y el día de mañana llegue a alumbrar. Y el aceite es estar, vuelvo a repetir, redarguyendo, exhortando, amonestando. Dice, el altar también me vas a ofrecer, el altar del incienso y sus varas. Recordemos que el altar es un lugar donde se ofrecían los sacrificios a Dios, la sangre, la vida de las víctimas que Dios pedía. ¿Y cómo debo de ofrecerle a Dios un sacrificio el día de hoy? Primeramente con mi vida, porque si yo no pongo mi vida no puedo ofrecer sacrificios. Por eso dice que únicamente esto lo pueden ofrecer los sabios de corazón. Nada más. Párale de contar. Entonces,
¿Cómo puedo yo ofrecerle un sacrificio con incienso aromático? Bueno, recordemos que Cristo Jesús ofreció sacrificios a Dios 12 varones que sacó del mundo. Porque Judas Iscariote fue sacado del mundo. Judas Iscariote no regresó al mundo. Pero Judas Iscariote no por eso agradó a Dios. No por haber dejado su obra y haber dejado el mundo agradó a Dios. Porque Judas tuvo que dejarlo todo para seguir a Cristo hombro con hombro. Pero ya una vez que Judas lo dejó todo, sus obras no eran agradables, como olor grato, como incienso, porque extraía de la bolsa, de las limonas, y era ladrón. Así, bendito hermano y bendita hermana, nosotros, claro que Cristo Jesús no le ofreció a Judas a Dios, porque Judas no trabajó en la obra de Dios. Así nosotros debemos de que la gente que salió del mundo, la gente que alcanzó la cruz, los hermanos que alcanzaron una estatura espiritual, los debemos de ofrecer con incienso aromático, que son obras delante de Dios, íntegras, sin pecado, consagradas, amar a Dios y amar al prójimo. Eso llega como olor grato hasta Dios. También el sabio de corazón ofrecerá la cortina de la puerta para la entrada del tabernáculo. Recordemos que la cortina para entrar al tabernáculo es la puerta, es Cristo Jesús. Jesús dijo muy claramente: yo soy la puerta del redil. Todo el que entra por mi puerta escucha mi voz y yo la conozco como mi ovejita. Pero el que entra por otro lado es ladrón y salteador. Así que, ¿qué es que nosotros ofrezcamos ofrenda? Un tabernáculo y todos estos elementos que tienen simbólicamente una enseñanza. ¿Qué significa la puerta? La puerta significa presentar a Cristo Jesús. Que no pueden entrar porque hay una puerta. No pueden, Cristo Jesús dice: mira que toco y llamo. Si alguien me abre, yo entraré y comeré con él. Ahora, Cristo Jesús es la puerta. Él es el que nos abre. Y nosotros los sacerdotes, para que puedan entrar aquí, únicamente se puede entrar con un arrepentimiento, únicamente se puede entrar por medio del bautizo. Dice: también me vas a ofrecer en este tabernáculo otro altar, aparte del altar del incienso, el otro altar de holocausto, que ya le dije, bendito hermano y bendita hermana, que en el altar se ofrecía la sangre de los animales. Recuerde que en el primer tratado, los sacrificios que los sumos sacerdotes ofrecían a Dios era que la víctima se quemaba fuera, toda la carne, toda la gruesura, todos los intestinos, y antes de quemar la sangre se degollaba, y si invertía la sangre en un lebrillo y el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con esa sangre para ofrecérsela a Dios por perdón de los pecados. De igual manera, bendito hermano, Cristo Jesús me perdonó gratuitamente, pero me dijo: cuida tu salvación, deuda tienes conmigo. ¿Y qué es lo que me va a salvar a mí? Que aquí en el tabernáculo, en esta congregación, nadie puede entrar con carne. Todos los que entran para ofrecerle sus vidas voluntariamente a Dios. Que la vida representa el alma representa la sangre simbólicamente. Representa darle mi vida a Dios por medio de la fe los 365 días del año, desde que Dios amanece hasta que Dios anochece, sin mermar. Que esa es una santidad, esa es una santificación, esa es una consagración. Y ahí, bendito hermano, dentro de una verdadera congregación, dentro de un verdadero tabernáculo hecho por Dios y no por los hombres, dentro de una verdadera iglesia, es lo que le estamos ofreciendo como ofrenda a Dios. Es para lo que estamos trabajando, a los que Dios nos permite, a los que van entrando por la puerta, y trabajamos para vestirlos de color de lino fino,
de color azul, de púrpura, de carmesí, de oro, de plata, de bronce, de pieles. Todo esto conlleva la santidad. Todo esto conlleva a la estatura del varón perfecto, y es lo que Dios nos pide que lo ofrezcamos. Bendito hermano y bendita hermana. Entonces, aquí está el altar del holocausto. El holocausto es la ofrenda, es el sacrificio. Dice, su enrejado de bronce, porque recuerde que en el altar había un enrejado para ofrecer las víctimas. Y sus varas. Sus varas para que la cargaran y no la tocaran. Ya le había dicho yo cuál es la enseñanza desde la vez pasada. Que el primer pueblo no era digno, sino que todo lo que Dios permitió en el Antiguo Testamento fueron figuras terrenales para representar hoy la riqueza y la bendición que tenemos del verdadero tabernáculo, y que nosotros, Dios y Cristo Jesús, nos han hecho dignos para poder tocar hoy todas estas cosas. Sus varas y todos sus utensilios en el altar, que los utensilios es el cuerpo de Cristo Jesús. Y la fuente con su base, que también hablamos de la fuente de bronce, de una fuente que llevaba agua, de una fuente que proféticamente es que cada que entraba alguien tenía que bañarse en esa fuente, lavarse para poder entrar, representando el bautizo y la sangre de Cristo Jesús, que nadie puede entrar a servir a Dios si no fue limpio, y la única limpieza, o lo único que nos limpia el pecado, es el bautizo, el agua, con la sangre de Cristo Jesús, como dice en Jeremías 2:22, que por más que te laves con lejía y amontones jabón sobre tu cabeza, la mancha de tu pecado permanecerá delante de Dios. ¿Qué profetizaba Jeremías? Que el único que quita el pecado del mundo es el Cordero, y que es por medio del bautizo, por medio de agua y de sangre. Así, recuerde que cuando Cristo Jesús estuvo crucificado y lo traspasaron con una lanza, como enseñanza, le salió agua y sangre, que representa el bautizo. Y la fuente, ya profetizando Dios desde el Antiguo Testamento lo que tenemos que ofrecer, porque hoy, bendito hermano y bendita hermana, un tabernáculo debe de ofrecer el pacto verdadero, que no lo ofrecen, porque nadie puede entrar al reino de los cielos si no se arrepiente conforme al pacto que hoy no se predica, porque hoy no tienen esto, hoy no ofrecen esto, hoy dicen quién viene por primera vez, acepte a Cristo, sea salvo, y no le explican el pacto, no le explican el arrepentimiento, no le explican sobre la cruz. Ahora, las cortinas que también llevaba el tabernáculo, que ya estudiamos todo eso, todas las cortinas que del atrio, del patio, sus columnas y sus basas, la cortina de la puerta del atrio, y todo esto que estamos viendo, otra vez, no se le olvide, bendito hermano y bendita hermana, conlleva a trabajar unidos los que somos sabios de corazón, para poder edificar, como dice en Efesios capítulo 4:5. Dice la bendita palabra, que el edificio bien coordinado es con sabios de corazón, unidos, va creciendo hasta ser morada del Espíritu Santo. Así también Noé fue sabio de corazón cuando simbólicamente, concordando con esto, construyó el arca, que representa el lugar donde se salvaron él y su familia. Así, de igual manera, nosotros estamos trabajando con sabiduría, los que Dios nos ha puesto, para ofrecerle, conforme Dios manda, una iglesia santa, una iglesia como Dios manda, y no como las que hoy hay. Las cortinas del atrio, que vuelvo a repetir, bendito hermano, estaban de todo alrededor. Arriba habían pieles
y hacían un tabernáculo para adorar. Las columnas que soportaban todo el tabernáculo, que ya vimos que las columnas son los que llevamos cargas, y sus basas. La cortina de la puerta también del atrio, porque aparte de que había cortinas a todo alrededor, había una cortina también para entrar al atrio. Las estacas del tabernáculo. Acuérdese, bendito hermano, que así como una tienda de campaña, cuando uno la va a armar, debe de haber estacas para poderlas poner en la tierra. Le explico, ¿verdad? Aquí iban las cuerdas que agarraban las cortinas, todo lo que era el tabernáculo, y para que el viento no se la llevara o se cayera, tenían unas estacas que las clavaban en la tierra para que quedara la tienda bien firme. Y así, bendito hermano y bendita hermana, también todo esto conlleva una enseñanza de que nosotros trabajamos unánimes, poniendo nuestros dones en provecho común para que esté firme la iglesia, para que no la mueva el viento, para que estemos firmes como una ancla, que también utiliza esa enseñanza Dios, ¿verdad? Las estacas del tabernáculo y las estacas del atrio, aquí dice con sus cuerdas. ¿Y cuál es la cuerda? Antes yo tenía cuerdas que me ataban a la esclavitud y al mundo. Pero esas cuerdas y esas cadenas, Cristo Jesús las vino a romper. Cristo rompe las cadenas, o nos rompió las cadenas de la esclavitud y nos dio la libertad. Pero de igual manera, nos dio la libertad para no estar en el mundo, nos dio la libertad para no ir a una obra infructuosa, para no estar en la carne, para no estar en pecado, pero no nos dio libertinaje, porque con su bendita palabra me dio la libertad para consagrar mi vida y para ser preso de Cristo Jesús hoy. Como Pablo dijo, prisionero de Cristo Jesús. Entonces, bendito hermano, estas cuerdas, este pacto de que fui comprado, este pacto de consagrar mi vida a Dios, este pacto de no dar mi vida, es mediante la fe, porque estoy crucificado, estoy amarrado o crucificado con estas cuerdas, con este pacto, juntamente con Cristo, para estar firme junto con mis hermanos en Cristo Jesús. Y así tenemos que ofrecer esta ofrenda. Así como Dios me permitió llegar a la estatura del varón perfecto, así también debo de trabajar y dar por gracia lo que recibí por gracia, para ofrecerle a Dios este tabernáculo que hoy representa simbólicamente la verdadera iglesia. Dice en el 19, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario. Ahora, bendito hermano y bendita hermana, recordemos que habíamos visto que ningún sacerdote podía entrar sin las vestimentas, que cuando ministraban, el sacerdote se vestía con la mitra, con el éfod, con todo lo que ya vimos que simboliza. No podían entrar sin la vestimenta. Ahora, de igual manera, las vestiduras, fíjense lo que dice, del servicio. Recuerde que nosotros fuimos vestidos llenos del Espíritu Santo para servir, para ministrar. Un ministro ministra las cosas de Dios. Lo que me dieron por gracia, lo ministro. Soy un administrador. Ahora, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario. Recuerde, ¿quién es el santuario el día de hoy? Los discípulos, hermano, los que vienen. Y los que son sabios de corazón trabajan para ofrecerle esto a Dios. Y estamos ofreciendo las vestiduras, la llenura del Espíritu Santo, para que haya ministros, para que haya siervos dentro de la congregación, para el santuario. Dice, las sagradas vestiduras de Aarón, el sacerdote. Y cuando dice las sagradas vestiduras de Aarón, las sagradas es que estas vestiduras vinieron con sangre. De igual manera,
para poderme vestir como sacerdote y para regresarme a Dios la obra que perdió Adán y Eva, y que Cristo Jesús me pudiese regresar nuevamente esta vestimenta de ser un ministro, fue con sangre. Fue con la sangre de Cristo Jesús. Y de igual manera, yo no puedo tener esta vestimenta, o usted no puede tener esta vestimenta, si no consagra su vida. Si está en la carne, si está en el mundo, no. Para poder tener esta vestidura, necesito la cruz. Necesito crucificarme. Necesito con sangre. Por eso, bendito hermano y bendita hermana, nosotros somos puestos por Dios y no por el hombre. Porque hay un precio para poder ser sacerdote, para tener la vestidura por dentro y no por fuera, los trajes y los perfumes que usan que engañan a mucha gente. Porque ellos por fuera aparentemente parecen ovejas y siervos de Dios, pero por dentro están llenos de huesos muertos. Porque la santidad y la vestidura que Dios pone es por dentro. Entonces dice, las sagradas vestiduras de Aarón, que ya vimos que Aarón de la tribu de Leví, de todo el sacerdocio y el sacerdote, y las vestiduras de sus hijos para servir en el sacerdocio. Así que si Dios me llamó y terminó un discipulado y me pudieron ofrecer y me pude ofrecer como ofrenda a Dios, es para servirle. Bendito hermano y bendita hermana. Se me ha ido la hora, bendito hermano y bendita hermana. Hemos terminado por este día. Si Dios lo permite, mañana continuaremos con la enseñanza número 87 para continuar con el versículo 20 el día de mañana, si Dios lo permite. Así que yo les mando un abrazo, el beso del ósculo santo. Hasta mañana, si Dios lo permite, y gracias.